Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del 16 de julio del 2024 del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Me voy a permitir presentar a los miembros del presidium. Nos acompaña el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenido. Buen día. También nos acompaña el maestro Mario Augusto Correa Martínez, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Bienvenido de nueva cuenta, Mario. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un gusto estar aquí. Nos acompaña Pedro Aguilar, contador Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Bienvenido, Pedro. Buenos días a todos. Y su servidor, Gerardo González Ayala, director del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. A continuación, le cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos apoye con el resumen o lectura del boletín de prensa. Adelante, José. Gracias, Gerardo. Buenos días, bienvenidos a nuestra conferencia de prensa del mes de julio. Me voy a permitir leer el boletín de prensa. Mensajes principales. El atentado contra el expresidente Donald Trump agrega un elemento adicional de complejidad e incertidumbre a un entorno global que ya era altamente complejo e incierto. En el último mes, luego de las reacciones a los resultados electorales, principalmente debido a la posible mayoría calificada en el Congreso, los mercados financieros se han recuperado, especialmente el tipo de cambio que en la semana pasada regresó a niveles cercanos a los 17.6 pesos por dólar, al parecer en espera a que se definan temas como la composición definitiva del Congreso y la reforma del Poder Judicial. Los principales indicadores económicos de México están presentando comportamientos contrastantes que resultan difíciles de interpretar. Por un lado, hay resultados positivos que apuntan a un mejor panorama económico, como el repunte de la actividad industrial, especialmente en la construcción durante el mes de mayo, el fuerte crecimiento registrado por la formación bruta de capital en abril, el buen desempeño de la industria automotriz en junio y nuevos niveles récord de remesas familiares en mayo. Por otro lado, el número de asegurados en el IMSS registró en junio una caída de casi 30,000 puestos, ligando 2 meses consecutivos con pérdida de empleos, lo que manda una señal negativa del desempeño de la actividad económica. En el mismo sentido, el consumo privado se contrajo 0.9% mensual en abril y la industria manufacturera no creció en mayo. La inflación en México presenta un comportamiento heterogéneo, con su componente subyacente descendiendo a 4.13% en junio, mientras que su componente no subyacente ascendió a 7.67%, debido a choques inusuales que afectaron fuertemente los precios de algunas frutas y verduras, impulsando la inflación general a 4.98% anual. Este desempeño no ha impedido que el Banco de México adopte un tono menos severo y comience a discutir la posibilidad de bajar las tasas de interés. En Estados Unidos, el mercado laboral presentó resultados sólidos hasta junio, mientras que la inflación lleva 2 meses registrando lecturas bajas, permitiendo el descenso de las tasas anuales y alimentando expectativas de próximos recortes a la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Tal vez se requiere contar con otro par de meses buenos de inflación para tener la confianza suficiente para comenzar a relajar su postura monetaria. Las perspectivas para el resto de 2024 y para 2025 están sujetas a un elevado grado de incertidumbre ante la confluencia de diversos factores que podrían tener efectos relevantes. Uno de ellos, el impacto del clima extremo sobre las condiciones de producción agrícola, que hasta el momento ya se han manifestado en algunos cultivos y en sus respectivos precios y que probablemente seguirán produciendo sorpresas en la segunda parte del año. Otro tipo de factores que parecen tener probabilidades nada desdeñables de ocurrir son los relacionados al entorno geopolítico global.
Nuestro marco macroeconómico presenta algunos ajustes en sus variables, comenzando por una reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto esperado para el presente año de 2.1% hace unos meses a 2% en la presente entrega. Esta revisión responde a la incorporación de los datos más recientes de la economía y faltaría incorporar los posibles efectos de los cambios que se den en el entorno institucional del país con el cambio de gobierno. La inflación prevista para 2024 se revisa de 4.29 a 4.3%, mientras que la expectativa para la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año se proyecta de 10.25% el mes anterior a 10.5% en el actual. El déficit público previsto para el presente año se mantiene sin cambio en 5.1% del Producto Interno Bruto. El tipo de cambio para el cierre de 2024 se revisó al alza de forma significativa como consecuencia de la reciente volatilidad observada, pasando de 18.10 a 18.5 pesos por dólar. El pronóstico para el tipo de cambio en los asegurados en el IMSS en 2024 se revisó a la baja de forma importante al pasar de 550,000 a 520,000, aunque luego de los malos resultados registrados en junio, cabría esperar reducciones adicionales en la siguiente entrega de esta variable. El pronóstico de la cuenta corriente para 2024 se mantiene sin cambio en su déficit de 1% del Producto Interno Bruto. Para 2025 se presentan varios ajustes en los pronósticos. El crecimiento del Producto Interno Bruto se redujo de 1.7 a 1.6%. La creación de empleos media por los asegurados en el IMSS baja de 480,000 a 469,400. El déficit público esperado se amplía de 3.7 a 3.8% del Producto Interno Bruto. La tasa de interés de la política monetaria se incrementa de 8.25 a 8.5%. El tipo de cambio sube un poco de 19 a 19.10 pesos por dólar y tanto la inflación esperada como el déficit en cuenta corriente se mantienen en 3.8% y 1% del Producto Interno Bruto, respectivamente. Hasta aquí nuestro boletín de prensa y si gustan pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ya tenemos aquí la primera pregunta que nos hace llegar James Young. En realidad son dos, los voy a leer a continuación. Dice, ¿podrían darnos más detalles sobre su opinión sobre cómo una posible y quizás aún más probable presidencia de Trump podría impactar la disputa energética del TEMEC, el nearshoring y las relaciones entre Estados Unidos y México? Y la segunda dice, ¿cuál es su opinión sobre la elección de Sheinbaum para la secretaria de Energía, Luz Helena González, con respecto a abordar los problemas financieros de Pemex? Adelante. Gracias, Gerardo. Mario, no sé si gustas contestar la primera. Con gusto, muchas gracias, James. Híjole, pues mira, lo que ya sabemos que hizo el presidente Trump en su primer mandato, lo que ya sabemos, conocemos de lo que han estado expresando e inclusive lo que ha comentado el que va a ser su vicepresidente en la fórmula para la elección, creo que dejan claro que por lo menos vamos a ver una postura mucho más dura por parte de Estados Unidos para las negociaciones. Viene la revisión, el momento de revisión del Tratado de Libre Comercio, nuevamente recordando que Trump en su momento pues utilizó diferentes tipos de, si no amenazas, por lo menos advertencias de aplicar aranceles, inclusive en el marco, pues fuera de la legislación y de los acuerdos establecidos para obtener algunas de las cosas que quería de México. Entonces, creo que algo que sí se ve venir es una posición mucho más dura en la negociación por parte de Estados Unidos. Se ven venir presiones. Nuevamente, su candidato de vicepresidente tiene posturas muy duras en algunos temas que coinciden con Trump, en el tema del muro en la frontera con México, de detener la migración, inclusive de tener una
participación más activa en el combate a los cárteles mexicanos, que es un tema muy sensible en Estados Unidos. Entonces se ve venir pues esa postura mucho más dura, más difícil si llegara a ganar Trump la presidencia en Estados Unidos. Y pues bueno, ya veremos qué más se va comentando en la campaña, qué otros temas pueden salir ahí. Estados Unidos necesita de alguna forma en este entorno global tan complicado, pues contar con la cooperación de México en muchos de estos temas, especialmente para que pueda recomponer muchas de las cadenas de suministro que tendría que reponer ante las fricciones comerciales, hasta el momento fricciones comerciales que hay con China o lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces necesita de México, pero la forma de obtenerlo, pues puede no necesariamente ser de la manera más amistosa. Y nuevamente, lo que ya vimos en el pasado es que Trump es una persona muy dura para negociar, le gusta negociar con mucha fuerza y de hecho haciendo advertencias, si no es que amenazas muy claras para obtener lo que quiere. Entonces, de ganar la presidencia, yo creo que vamos a tener ese entorno muy complicado para negociar estos temas. Desde luego, temas como energía se van a poner en el radar. Comentaba temas de toda la recomposición de cadenas en nearshoring, la revisión del Tratado de Libre Comercio, van a pedir, yo creo, que se incluyan o se revisen algunos temas ahí. Pues el tema del combate al narcotráfico yo creo que va a ser central para el siguiente gobierno y ahí es donde puede haber mucha presión sobre el gobierno mexicano. Es lo que te podría contestar por ahora. Estamos desde luego todos muy pendientes para ver cómo se van dando las cosas. Muchas gracias, James. Gracias, Mario. Y respecto a la segunda pregunta, pues Domingo, Sí, gracias, adelante. Gerardo. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros comentábamos en días anteriores que cuatro de los principales retos del próximo gobierno es el déficit, la revisión del TEMEC, Pemex y las oportunidades de la relocalización de las empresas. En este sentido, cuatro de esos retos, creo que dos de ellos caen en manos de la Secretaría de Energía, que es Pemex, y aprovechar las oportunidades del nearshoring y sobre todo en lo que respecta a la generación de energías limpias y suficientes para poder hacer atractiva la oportunidad de que las empresas se vengan a ubicar en nuestro país. En ese sentido, nosotros consideramos que es adecuada el nombramiento de Luz Helena González como secretaria de Energía. Y efectivamente, uno de los grandes retos que tiene, como ya dijimos, es Pemex. Recordemos que Pemex tiene un capital contable negativo alrededor de 96 mil millones de dólares, una deuda financiera de más de 110 mil millones de dólares y una deuda con proveedores de 22 mil millones de dólares. Entonces, creemos que es uno de los grandes retos y que se tendrán que tomar las decisiones importantes. Nosotros hemos analizado que uno de los grandes problemas de Pemex es la refinación. En cuanto entre más refina Pemex, las pérdidas son más grandes de la empresa petrolera. En este sentido, creemos que desde esa visión debería trabajar la nueva secretaria de Energía como a quien nombre director de Pemex. Efectivamente, son dos de los grandes retos, pero consideramos que lo tiene claro la próxima administración y deberá tomar las decisiones adecuadas para darle la vuelta a esta situación. Gracias, James. Muchas gracias. A continuación les doy la palabra a Nadia Luna de la Política Online. Adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Tengo tres preguntas que giran sobre lo mismo, sobre inflación y Banco de México. Mi primer pregunta tiene que ver en tratar de entender por qué a pesar de que han hecho reducciones en su pronóstico de crecimiento, también el mercado y el FMI también recortó,
siguen habiendo tantas presiones para la inflación y no se alinean con los objetivos de Banxico. Es decir, va a haber menor crecimiento, no debería por ende ceder un poco la inflación, al menos la subyacente. ¿Qué pronósticos hay ahí en temas de servicios? ¿Por qué no hay una reducción también en los pronósticos de inflación? Y por otro lado, la no subyacente, perdón, ¿qué expectativa hay? Ahí hay unas fuertes presiones por la parte de frutas y verduras. ¿Qué tanto Banxico puede incidir? Ahí me parece que hubo como un pequeño debate entre la opinión del subgobernador Omar García, que decía que la política monetaria no puede inferir tanto en eso, y Jonathan Heath, por otro lado, decía que sí, que es a través de más, de mantener las tasas altas. Entonces, es un poco ese lado, por la inflación general y también que están viendo por la parte de la no subyacente. Y mi tercera pregunta es solamente, en agosto ustedes prevén que habrá un recorte, veo ahí que también hicieron un ajuste en sus expectativas de tasas de interés, pero ¿qué prevén para agosto? Ahí en el reporte decían que a lo mejor esperarían algunos meses de ver mayores señales de que la inflación está cediendo. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Gracias, son mis tres preguntas. Gracias, Nadia. Mario, por favor. Sí. Muchas gracias, José Domingo. Nadia, muchas gracias. Son más de tres, son un montón de preguntas, muchas de las cuales yo creo que muchos compartimos, ¿no? Mira, primero, ¿por qué si se está reduciendo el nivel de crecimiento, la inflación no está bajando? Dices, bueno, sí ha bajado la inflación, lo que se mantiene persistentemente alto son ciertos pronósticos, aunque también han bajado respecto a lo que habíamos visto en meses anteriores. Entonces, sí ha habido una baja en la inflación. ¿Por qué no mayor? ¿Por qué la inflación se resiste? Y creo que hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Que la inflación, pues es este bicho que es muy difícil de aniquilar completamente y que pues no habíamos tenido un episodio de inflación como el que estamos viendo en 2 décadas y en México y en Estados Unidos en 4. Entonces ha sorprendido a muchos y ha sido difícil leer, interpretar y diagnosticar, diría correctamente, lo que está pasando con la inflación. Y creo que hay muchas presiones diferentes que están encontradas. Ahorita hablabas de la no subyacente, estamos viendo los efectos en precios de frutas y verduras, pues del cambio de clima o del clima extremo que hemos tenido en este año, primero con una calor récord, ahora con las lluvias y con inundaciones, y eso está afectando diferentes cultivos. Inclusive, pues muchos hemos comentado que es probable que este tipo de acontecimientos, de impactos y de efectos sobre la inflación de este tipo de bienes, pues continúe en los próximos meses. Y en la medida que esto continúe, pues impide que el índice general, el total de inflación que incluye los dos componentes, pues descienda tan rápido como fuera deseable. De hecho, está repuntando la inflación en general. La parte subyacente, por otro lado, tienes dos componentes importantes, mercancías y servicios. La parte de mercancías se ha venido reduciendo de forma muy significativa. Si tú comparas lo que ha pasado en los últimos años con tipo de cambio e inflación subyacente de mercancías, creo que sí puedes encontrar alguna explicación que va del tipo de cambio a los precios de las mercancías, que es lo que te esperarías. Buena parte de lo que compramos lo importamos y depende del tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio se sube fuerte, como pasó hace algunos años, en el último repunte inflacionario que tuvimos, los precios de las mercancías repuntaron también de tasas anuales del 2 al 6. Ahorita con la pandemia y con todas las disrupciones y todo lo que hemos visto, pues los precios de las mercancías se llegaron a niveles del 11% y ahorita se han venido reduciendo, ya están más cerca del 3%. El problema es hacia adelante. ¿Qué puede pasar con los precios de las mercancías? Sobre todo ahora que el tipo de cambio pues ya empezó a reaccionar, tenemos una depreciación todavía respecto a los niveles que habíamos acabado de ver y no es difícil pensar que puedas ver en precios de las mercancías, el espacio para que sigan bajando es muy limitado y más bien hay espacio para que empiecen a subir en su tasa anual. Y si eso ocurre, pues ese elemento que te ha estado ayudando a bajar la inflación, pues te va a empezar a jugar en contra. Y yo creo que a eso se refiere mucho el subgobernador Heath. Y por otro lado, el tema de los servicios, que yo creo que es el renglón que más debe de enfocar Banco de México, porque es ahí donde se reflejan las presiones de demanda si las hay, que al parecer sí hay todavía,
y sobre la cual puede actuar la política, puede y debe de actuar la política monetaria. Y los precios de los servicios llevan ya 2 años por arriba del 5%, después de que estuvieron muy estables y en niveles muy bajos del 3-2% durante muchos años, y no dan muestras de comenzar a ceder. Y aquí hay varias posibles explicaciones, desde luego desde este exceso de demanda que estamos viendo. Tuvimos un gasto público muy importante en los últimos años que está pues llevando mucho dinero a las personas, y esto alimenta el consumo de muchos bienes. El consumo se ha recuperado y esto alimenta el consumo de servicios. Y temas como el impacto de los salarios y los costos, aquí el tema del salario mínimo que mucho se ha discutido, es uno de los posibles sospechosos de que la inflación de servicios esté tan elevada. Y otros temas, ya hablando de la inflación a nivel global, esta reconstrucción de las cadenas, pues deterioro de los niveles de cooperación y comercio internacional, pueden estar implicando mayores costos en un cambio que sería más bien un ajuste de precios relativos que ocurre a una lentitud importante, pero que lleva pues bastantes meses y años sin presentarse, que también te impiden, no te ayudan a que baje la inflación. Eh, Perdón por extenderme un poco, pero son preguntas complicadas y espero que esté contribuyendo al tema esta explicación. Ahora, ¿qué tanto puede incidir Banjico? Yo creo que el principal enfoque que debe tener Banjico es asegurar que la inflación sigue bajando, impedir, hablando de la subyacente, que si la subyacente sube, esto contamine el resto de las expectativas de inflación, porque si esto ocurre, entonces sí, la inflación se enraiza en niveles más elevados y luego es más difícil de contener. Si no te sale bien, entonces en el futuro tendrías que volver a subir la tasa y subirla de forma más importante. Algo pasó así en Estados Unidos con la Reserva Federal, que se tardó mucho en entender el impacto de la inflación que estaban viendo, y entonces la tasa de interés la tuvo que subir mucho más de lo que se esperaba. Al principio la gente pues esperaba que la tasa subiera del casi cero donde estaba al 2,5, 3, y se nos fue arriba del 5. Y algo así también pasó aquí en México. Entonces ahorita el tema con la inflación que ya está bajando es asegurarse que se mantiene de esa forma. Y pues si quieres correr el riesgo de empezar a bajar la tasa antes de que te asegures de que ya esté efectivamente bajo control, sería algo así como, me gusta poner un símil: tienes una infección, vas al doctor, te manda antibióticos, normalmente primero una dosis muy fuerte, a los pocos días te sientes bien, pero el bicho sigue ahí. Si dejas de aplicar la medicina, el bicho se revive y entonces las repercusiones son peores. Tienes que volver a aplicar la dosis de medicina aún más fuerte. Y yo creo que estamos en ese momento, y por eso Banco de México me parece que está tratando de hacer una lectura muy cuidadosa de lo que está pasando en el entorno. Entiendo que no tenemos un pronóstico formal de qué va a ser en agosto. Me inclinaría a pensar en lo personal que van a esperar todavía. Depende mucho de cómo salga el dato de inflación que viene y que tendrán ya de julio y de la primera quincena. No, tengo que ver las fechas para ver si ya van a tener la primera quincena de agosto, pero depende mucho de los próximos datos. Ahorita ya la inflación debería haber llegado a un pico si le crees a las perspectivas de la que ve Banco de México en su encuesta. Junio debería ser el pico de la inflación. Pero julio fácilmente te puede dar una sorpresa, y si se te va la inflación por arriba del 5% a tasa anual, yo vería muy difícil que entonces Banxico en agosto hiciera un recorte, más bien que sigan esperando. Perdón por tomarme tanto tiempo, espero además, y me imagino que muchos tendrán preguntas similares, entonces espero que con esto también se haya atendido esa inquietud, y muchas gracias, Nadia. Bueno, y finalmente, para recalcar esta última pregunta de la tasa de política monetaria, nuestra encuesta al IMEF lo que está previendo son probablemente 2 recortes de cuarto de punto en las próximas 4 decisiones de política monetaria. Muchas gracias. Gracias, Jenny Nadia. Valencia. Jenny Valencia de Radio Fórmula envía la siguiente pregunta. El atentado a Donald Trump, ¿qué tanto enrarece el ambiente geopolítico y cómo puede repercutir en el proceso electoral de Estados Unidos? Bueno, en cuanto al ambiente geopolítico y su repercusión, básicamente en términos
económicos y yo me centraría en México y ahorita Mario probablemente puede reforzar la contestación. Es que generalmente cuando se ven riesgos como el que se presentó el sábado con Donald Trump, generalmente los mercados recurren a protegerse en mercados más seguros y esto impacta en el tipo de cambio en nuestro país. Esa podría ser una repercusión si esto se convertiría en una presión más fuerte para las próximas semanas. Pero Mario, no sé si quieras complementar. Sí, muchas gracias. Pues nada más enfatizar este tema de que aumenta significativamente la incertidumbre de lo que puede venir hacia adelante. Y creo que hay que tener muy presente, tenemos un entorno geopolítico muy agitado. Hay una guerra activa en Europa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Hay, pues, un claro reto de algunas potencias al orden establecido por Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Se están generando pues diferentes tipos de acciones en diferentes frentes. Esto hay que tenerlo muy presente. Si ustedes ven las noticias, por ejemplo, la semana pasada me llamó la atención que en Canadá pues están pues descubriendo que China tiene lo que llaman pues bases de la policía secreta para intimidar, es lo que dice la nota, a los ciudadanos chinos que emigraron a Canadá. También la secretaria de Comercio, Freeland, pues comentó, habló del comercio desleal que está haciendo China en algunos productos. En Europa han insistido mucho que pues China deje de apoyar como está apoyando a Rusia porque eso alimenta la guerra en Ucrania. Recientemente se tomó la decisión de permitirle a Ucrania utilizar las armas que ya tienen de largo alcance para atacar posiciones al interior de Rusia. Y estamos viendo cómo se va dando todo este proceso. Entonces, en este mundo, cuando uno de los posibles próximos presidentes del país más poderoso del mundo sufre un atentado, pues creo que la reacción natural es que los círculos de seguridad y de alianzas en fin, se vayan cerrando y, y que pues se tomen más precauciones en muchos sentidos. Entonces, ya veremos en estas próximas semanas qué reacciones hay en el entorno global, pero ante este tipo de acontecimientos, cuando hay demasiada agitación, ya sea que vengan pues algunas decisiones quizá no muy bien calculadas de algún país que toma una mala decisión y pues bueno, se empiezan a complicar las cosas. En ese sentido decimos que se agrega incertidumbre al panorama. Y esa incertidumbre en términos económicos se convierte en pues, posibles disrupciones en diferentes mercados, tal vez en presiones en algunos costos, en algunos precios, mayores restricciones o complicaciones al comercio. En fin, es todo un tema y que nuevamente genera al final del día una mayor incertidumbre sobre un entorno que ya era de por sí bastante incierto, ¿no? Y aquí dejaría el comentario. Muchas gracias, Jenny, por la pregunta. Muchas gracias. Leonor Flores del Universal envía una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos para la inflación? Mario, por favor. Riesgos para la inflación actualmente así a secas. Muchas gracias, Leonor, por la pregunta. Mira, yo sigo viendo y creo que Banxico coincide en ese sentido de que los riesgos siguen inclinados al alza y hay diversos. El que ya tenemos en el radar y lo estamos viendo convertido en un problema son estos impactos del clima extremo sobre precios agropecuarios. Esta semana, digo, no sé si ustedes han visto y monitorean, pero al parecer la carne de puerco tiene un incremento muy, muy importante, por lo menos por aquí, por donde vivo. Y otros de esos productos, pues es muy probable que se sigan viendo afectados por estas condiciones tan adversas. Ese es uno, que sigamos viendo este tipo de impactos. Y el problema es que si bien deberían ser transitorios, pues en lo que acaban de afectar, te impactan en el índice general de precio al consumidor, hacen que la inflación se siga subiendo y estamos prácticamente en el 5. Si vemos que la inflación sigue subiendo, pues creo que va a haber más inquietud de que eso se convierta, se internalice dentro de las expectativas
y que entonces Banco de México tenga que actuar todavía más, es decir, con una postura restrictiva por más tiempo o incluso más restrictiva. Ese es uno. Temas de la resistencia, persistencia que ha mostrado la inflación subyacente también están ahí presentes y por eso hay que seguir mucho, sobre todo la parte de servicios. Si seguimos viendo volatilidad en el tipo de cambio, por ejemplo, ahorita que se dé algún comentario desafortunado en la carrera presidencial de Estados Unidos que te deje más claro que va a haber algunas implicaciones y el tipo de cambio se sube, podrías tener también impactos sobre precios de mercancías que te impidan que la inflación subyacente general siga bajando. Ese es otro de los riesgos. Más de mediano plazo, y este yo creo que es un factor que hay que tener ahí presente, están los temas de los futuros aumentos salariales, de todo lo que son posibles nuevas regulaciones, por ejemplo, para las empresas, el tema de la carga social, que si bien busca beneficiar a los trabajadores, pues acaba cargándole la mano más a las empresas y eso pues también puede convertirse en una presión de precios hacia el futuro. Esto estamos hablando ya del siguiente año. Es algo que podríamos estar viendo. Y esos son, digamos, los riesgos conocidos. Faltaría ver si no de repente tenemos alguna otra disrupción en el entorno global que de repente genera una escasez de algún tipo de mercancía importante o, por ejemplo, que de repente empiecen a subir más los precios del petróleo, los precios de combustibles empiezan a acelerar. Eso también es otro riesgo que está por ahí vigente y presente para la inflación. Y riesgos a la baja. Pues mucha gente está poniendo atención a la desaceleración de la economía, que yo creo que es un tema al que hay que prestarle atención. Lo que vimos con el empleo, estas dos caídas consecutivas en el número de asegurados en el IMSS, no es nada usual. Creo que es una señal bien importante de que la economía se está frenando. Y eso, pues sí te debería de ayudar a contener un poco a la inflación y se comporte mejor en los siguientes meses. Quizás sería el principal elemento que te ayudaría a contener los precios que yo tengo en el radar. Y creo que son los más relevantes, Leonor, y muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, José Domingo. No sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Leonor. Gracias. Charlene Domínguez de Reforma envía algunas preguntas. La primera dice, ¿qué opinan sobre la propuesta de desaparecer la Comisión Nacional, Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Esa es la primera. Y también dice, por el lado de las pensiones, ¿tienen alguna perspectiva? Este año entra en operación el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué nuevos retos vislumbran con esto en la operación de las pensiones en México? Gracias, Gerardo. Bueno, en cuanto a la Comisión Reguladora de Energía, yo creo que este tipo de órganos son indispensables para la competitividad de nuestro país. Lo que permiten estos órganos como la CRE o la Comisión Nacional de Hidrocarburos eh, tiene como finalidad última que haya competitividad y eso se va a ver reflejado en el bolsillo de los consumidores. Recordemos que la CRE es muy importante porque da certeza legal y regulatoria a los mercados energéticos. En ese sentido, creo que sería eh, impactaría de manera importante su desaparición. Mario, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo coincido, este tema que es fundamental y que fue de los, diría, grandes avances, y nuevamente mucho depende de la concepción que tengas de la economía, porque estos organismos lo que buscan, además de lo que ya comentaba José Domingo, de mantener la competitividad, es atraer a diferentes fuerzas económicas, entiéndase inversionistas, participantes del sector privado, al desarrollo de un sector que es clave, pero que requiere tener reglas, Estado de Derecho, y estos órganos que son los que se encargan de establecer contrapesos a los jugadores dominantes, en este caso el gobierno. Su desaparición, que inclusive creo que representaría ya algunos retos en el tema del Tratado de Libre Comercio, temas que se podrían llevar a paneles,
pues me parece también que sería muy desafortunado para el desarrollo del sector energético y el desarrollo en lo general del país. Son órganos importantes que están ahí justamente por estas razones. Y del tema de las pensiones, mira, en el tema de las pensiones tenemos un gran problema que estamos logrando hasta el momento ir pateando hacia el futuro, pero que en algún momento nos va a pasar la factura. Está muy bien querer, pues, mejorar el panorama de los futuros pensionados. Todos los que nos vamos a pensionar en algún día nos gustaría hacerlo con la mayor cantidad de recursos, pero hay que generar esos recursos, hay que tenerlos disponibles ahí de una forma bien administrada, en cuentas claras y que sean suficientes para pagar a todos los que se van a estar pensionando, a todos los que nos vamos a estar pensionando. Y hoy día creo que tenemos un problema muy, muy relevante. Hemos visto que todas estas instituciones del bienestar, desde mi punto de vista, pues no han dejado claro pues sus grandes beneficios, por lo menos para el desarrollo de la economía. Y pues bueno, está todavía por verse qué va a pasar ahí. Pero quizá lo que hay que resaltar es si tenemos un problema que no se está atendiendo y que nos va a cobrar factura en algún momento en el futuro y ojalá se estuviera discutiendo de una forma más activa este tema para llegar a soluciones, diría, mucho mejores, más eficientes, más productivas y más en línea con lo que requiere la economía y el país, ¿no? Y pues muchas gracias, Charlene, por la pregunta. Gracias, Charlene. Muchas gracias. Aida Ramírez de Ovaciones envía lo siguiente. ¿Qué tendría que pasar en el país para mejorar los resultados vistos hasta ahora en los indicadores? Y si el cambio de gobierno dará un poco de certeza a inversionistas nacionales e internacionales, o se estará, como casi es costumbre, sujetos más a los factores externos. Bueno, yo dividiría la pregunta en dos partes. La primera, los mensajes que ha mandado la presidenta electa Claudia Sheinbaum creo que son de un acercamiento con la iniciativa privada y los nombramientos que ha hecho también han sido mensajes positivos en cuanto a tener un clima de inversiones a futuro. Sin embargo, hay dos aspectos que preocupan de manera importante. La primera es la reforma judicial. Esto es la certeza jurídica que todo inversionista requiere. Es una de las grandes preocupaciones que están en la mesa. Y la segunda también es la probable mayoría calificada en los congresos que como todos recordamos, es importante que en un país exista división de poderes, esto es que haya equilibrio de poderes. Y en la medida que esto desaparece, el clima de inversión se reduce de manera importante. Entonces, yo diría que esa es una parte de la respuesta. La segunda, ¿qué se requiere? Bueno, tenemos un país que ha crecido los últimos 20, 24 años, esto es todo este siglo, en promedio un 2% anual en cuanto a Producto Interno Bruto, o sea, muy por debajo del potencial que tiene. Y el nearshoring es una gran oportunidad para poder crecer a tasas superiores, incluso del 4%, diría yo, pero con todos los retos que ya conocemos. El principal reto, y como lo comentamos hace un momento, pues obviamente es la inversión en generación de energía y energía limpia. Estamos muy atrasados de la capacidad que se requiere para poder hacer frente al futuro. Líneas de transmisión, se viene invirtiendo muy poco en líneas de transmisión y obviamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del resto de la infraestructura como carretera, ferroviaria, redes de gas natural y obviamente la capacitación en lo que es la nueva economía, esta economía de los intangibles, de los modelos disruptivos de negocios y de la era digital. Creo que tenemos que trabajar de manera muy importante en ello y, y sobre todo también en un tema que es primordial, la seguridad. Mientras no logremos tener una mejor seguridad en nuestro país, va a estar incidiendo también en un freno para la actividad económica
y que también creemos que eso está impactando también en los precios, la inseguridad que está registrando nuestro país y que impacta en los costos de las empresas. Mario, no sé si gustas complementar. Sí, muchas gracias, José Domingo, y gracias, Aida, por la pregunta. Mira, para no tratar de ser muy extenso, yo creo que en México necesitamos realmente una visión más de largo plazo, más articulada y más efectiva de cómo lograr las cosas que queremos, porque a lo mejor en los diferentes espectros políticos, pues todos buscamos lo mismo, buscamos un mejor país, mejores condiciones, mayor igualdad, menor pobreza, este, mayor prosperidad. Yo creo que en ese sentido coincidimos todos. Donde no nos ponemos tanto de acuerdo es en el cómo lograr esos objetivos. Y en ese sentido, yo señalaría dos condiciones que son fundamentales. Una es la estabilidad macroeconómica. Hoy todavía gozamos de estabilidad macroeconómica, pero la estabilidad macroeconómica tiene una serie de pilares, déjame ponerlo así, para asegurarla. Y uno de esos pilares es el tener finanzas públicas sanas, disciplinadas, lo que quiere decir no tener desequilibrios importantes. Y ya estamos empezando a ver que las finanzas públicas se convierten en un pilar que se está tambaleando. Tenemos ya un déficit este año que no teníamos en mucho tiempo. La deuda pública ha subido de forma muy, muy importante. Hay muchos cuestionamientos respecto a la viabilidad que pueda tener Pemex o las grandes empresas del Estado que acaban impactando las finanzas públicas. Y si eso se sigue deteriorando, podemos afectar este pilar de la estabilidad macroeconómica. Y dos, algo que necesitamos son pues mercados más flexibles, es el término que utilizamos los economistas. ¿Qué quiere decir un mercado flexible en contra de un mercado rígido? Si tú tienes una nueva necesidad, como por ejemplo necesitas incorporar la inteligencia artificial en tus procesos de producción, pues necesitas entonces producir más expertos en ciencia de datos, ingenieros de sistemas y ese tipo de profesionistas. Pero si tú tienes una estructura educativa, en este ejemplo muy rígida, en donde solo te dan carreras como derecho y ciencias políticas, pues no vas a lograr convertir a ese recurso que es tu juventud en el tipo de profesionistas que necesitas. Y lo mismo puedes pensar para diferentes mercados, el mercado energético, que es fundamental. Hoy día el mundo necesita transitar hacia energías más limpias, pero tenemos un mercado muy rígido en función de la regulación, de la visión inclusive que se tiene de lo que debería ser el sector energético, que no permiten que los recursos, entiendas el trabajo, el talento, el conocimiento, el capital que están hoy día puestos en ese sector, vayan migrando hacia este sector más moderno y se relocalicen. Entonces, una economía que tiene demasiadas rigideces, en donde no puede permitir, especialmente un factor tan importante que es el trabajo, que un sector que ya no es productivo y que muchos de esos trabajos ya no valen la pena para la economía, para la sociedad, para lo que necesitamos los consumidores, deberían poder migrar hacia otro sector en donde sí se requiere hoy día, donde sí hay demanda, donde sí hay deseos de tener ese tipo de bienes. Pero la legislación laboral sí es muy restrictiva, como lo es en el caso de la legislación mexicana, entonces te impide que esos recursos fluyan rápidamente y de forma efectiva y de forma fácil a lo que sí requiere la economía. Entonces te quedas con una economía que está muy atorada y que crece poquito, que no tiene productividad, que tiene una gran cantidad de gente en actividades informales y mientras estemos así, pues nunca vamos a poder aprovechar el potencial que tiene nuestra población, nuestro talento, nuestros recursos naturales, en fin, todo lo que tenemos ahí disponible, como ahorita el tema del nearshoring, que es la gran oportunidad, si no hacemos algo para que esos recursos fluyan hacia donde está la oportunidad, pues nos quedamos con un crecimiento raquítico en el mejor de los casos. Y muchas gracias por la pregunta y espero que haya sido clara más o menos la explicación. Muchas gracias. También Miguel Alejandro Moscoso del Financiero nos envía lo siguiente. Este elevado grado de incertidumbre se resume entonces en clima adverso con alta inflación, ambiente geopolítico agitado y en la parte interna
la consolidación fiscal o qué otros factores internos visualizan? Mario, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Pues mira, estamos hablando de esta incertidumbre de lo que está pasando en el resto del mundo y que puede afectar principalmente a variables en el resto del mundo, especialmente en los mercados financieros, donde hay un tema. Todavía la Reserva Federal, pues no ha decidido el momento para empezar a bajar sus tasas de interés. Hay mucha expectativa de que esto ocurra. Pero si eventualmente pasa algo que retrasa esta decisión o que la Reserva Federal sigue manteniendo sus tasas por más tiempo, eso es algo que te puede agitar los mercados financieros en Estados Unidos, te puede subir las tasas de interés que han estado bajando, las tasas de los bonos de largo plazo, o te puede propiciar ajustes importantes en los mercados accionarios que tengan algún efecto sobre las expectativas de consumidores e inversionistas. Ese es el tipo de factores a los que nos referimos que podrían afectar el desempeño primero de los mercados financieros y luego de la economía de Estados Unidos y del mundo. El clima adverso, ya lo comentabas, el entorno geopolítico es muy importante. Falta por ver qué va a pasar ahora en Europa, si viene alguna decisión ahí, pues no sé si se siguen endureciendo las sanciones económicas, se aplican sanciones contra bancos chinos, que es una de las amenazas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, y esto empieza a tener repercusiones en el sistema financiero, pues podríamos ver entonces esta volatilidad en los mercados. Y aquí el tema de la consolidación fiscal es fundamental, pero miren, estamos muy acostumbrados a ver este tema fiscal nada más en la punta del iceberg, ¿no? El déficit o la deuda, que son los principales indicadores. Pero el tema es ver hacia adentro de las finanzas públicas qué es lo que está pasando con el gasto público, que cada vez es mayor. Hay que ver cómo se está gastando, si se está gastando bien, si se están despilfarrando recursos, si los servicios que está dando el sector público son los que requiere efectivamente la población o se ha venido perdiendo esa capacidad operativa, como parece que es el caso de diversos de los órganos del gobierno federal. Y entonces, de un número que vemos por encima, que a lo mejor no se ve tan mal, ya cuando vemos las tripas, déjenme ponerlo así, de lo que está al interior de las finanzas públicas, es donde empezamos a preocuparnos. Entonces, yo creo que lo que viene al siguiente gobierno, ojalá que venga, es este proceso de pues mejor utilización del gasto público y de los escasos recursos que tenemos. Está bien, creo yo, tratar, todos queremos que bajar la pobreza, queremos que nuestra población esté mejor, pero si no lo hacemos de una forma que sea sostenible en el tiempo, entonces hoy sí, pues damos una serie de beneficios que no se van a poder mantener en el futuro y es ahí en donde vienen los problemas. Ojalá que la siguiente administración empiece a tener esta conciencia de que hace falta revisar bien la estructura para proveer los servicios al mismo tiempo que se mantiene esta estabilidad macroeconómica, esta disciplina fiscal. Es lo que te podría comentar de estos temas, Miguel. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Yasmín Zaragoza del Heraldo de México nos envía lo siguiente. ¿Qué opinan sobre la reducción del crecimiento económico de México que prevé el Fondo Monetario Internacional de 2.4 a 2.2% en el 2024? ¿Qué tan importante será la desaceleración económica de Estados Unidos? ¿Afectará a México? Pues Mario, por favor. Sí, con todo gusto. Mira, te diría, muchas gracias, Yasmín, por la pregunta. Déjame nada más acabar de anotarla. ¿Afectará a México? Ok. Eh, pues mira, el Fondo Monetario, a pesar de que tiene esta reducción, te diría que todavía está pues en el rango optimista. Nosotros traemos 2%. Me da la impresión de que el resto de las encuestas que ves en el mercado aquí en México irán revisándose nuevamente a la baja. El fondo acaba de publicar justo hoy su update de su actualización del panorama económico mundial, que lleva pues seguramente haciendo más de una semana. Y los datos que tenemos recientemente en México son los que creo que están mandando estas señales de que la actividad económica puede estar inclusive más débil, ¿no? Hablaba de estas dos reducciones que tuvimos en los asegurados en el IMSS. Entonces,
así tomaría el dato del Fondo Monetario. Si hay una desaceleración mayor en Estados Unidos afecta a México, sí, te diría que sin lugar a dudas sí, sobre todo en nuestra parte industrial, especialmente en nuestro sector manufacturero, que ya lleva un buen rato estancado. Entonces, creo que ahí es donde veríamos quizá las principales afectaciones. Ahora, no está claro que Estados Unidos se vaya a desacelerar. Llevamos un buen rato anticipando que venía, inclusive, podía venir una recesión y la economía se ha mantenido sorprendentemente resiliente en Estados Unidos, sobre todo en su mercado laboral. Ya empiezas a ver algunas señales, ¿no? De que sí se está desacelerando bastante la actividad económica y vamos a ver hasta dónde llega. Si se da una desaceleración fuerte, desde luego creo que sí nos afectaría y no es algo que yo perciba que está hoy día en las perspectivas del mercado. Es decir, que si se da, pues veríamos tasas de crecimiento menores a las que hoy día estamos esperando en las encuestas. Y pues ahí dejaría el comentario. Muchas gracias por la pregunta, Yasmín. Muchas gracias. Ivor Martínez de la Agencia Mexicana de Información, AMEXI, dice, a 2 meses y medio de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo califican el desempeño que tuvo su administración en materia económica y, en consecuencia, cuál es la expectativa respecto para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Gracias, Ivonne. Mira, en cuanto al desempeño económico de este sexenio, yo lo dividiría en dos partes. Una parte en la cual se hizo un trabajo para recuperar el salario mínimo de manera importante y que creo que eso, como dijo Mario, aunque con presiones inflacionarias, contribuyó a tener un mejor consumo. En cuanto al Producto Interno Bruto, pues más o menos si hacemos cuentas, el promedio del Producto Interno Bruto en todo el sexenio va a ser alrededor del 1%, un poquito abajo probablemente del 1%, obviamente con una pandemia de por medio que tuvimos una caída de alrededor del 8%. Sin embargo, en este sentido, creo que hubieron oportunidades que se dejaron pasar, sobre todo en el sector eléctrico. Creo que ahí había oportunidades de inversión muy importante y que hubieran contribuido a un mejor desempeño en cuanto a la actividad económica en nuestro país, por un lado. Por otro lado, también, como ya bien dijo Mario hace un momento, también creo que una mejor forma de ejercer los recursos hubiera también contribuido a un mejor desempeño del Producto Interno Bruto. Y las grandes preocupaciones pues, son dos básicamente. La primera es el déficit de prácticamente 6% que vamos a cerrar el 2024 y que es todo un reto para la próxima administración porque pone en riesgo la calificación soberana por un lado. Y por otro lado también el endeudamiento con el que vamos a cerrar esta administración. En cuanto a las expectativas respecto a la próxima administración, yo creo que hasta el momento, y como ya señalé hace un momento, creo que los mensajes han sido positivos, creo que están conscientes de la gran problemática que significa el déficit, que significa Pemex, y también de la gran oportunidad y de los grandes retos que hay hacia adelante con la relocalización de las empresas. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Y ya no tenemos más preguntas de nuestra audiencia. Entonces, con esto estaremos llegando al final de nuestra conferencia de prensa. Les cedo la palabra a nuestro presidente nacional para que nos ayude con el cierre de la sesión. Gracias, Gerardo. Bueno, agradecerles la presencia en esta conferencia del mes de julio. No me resta más que desearle buen día, buena tarde y nos estamos viendo en la conferencia del mes de agosto. Saludos a todos. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Suerte. Gracias, Mario, Pedro. Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Hasta luego, buen día. Buen día.